Hola, buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Derke Castellano Fernández, soy arqueólogo aquí en la isla de Fuerteventura y vamos a continuar con el ciclo de conferencias que habíamos iniciado con un vídeo anterior sobre bueno, la historiografía de la isla de Fuerteventura, un poco viendo las crónicas y los autores que han hablado sobre esos primeros documentos que teníamos sobre la isla de Fuerteventura, la conquista, las poblaciones majos que vivieron aquí, ¿no? Las poblaciones que vivieron en la isla de Fuerteventura. Y hoy, pues bueno, hoy vamos a hablar de la cartografía antigua y toponimia indígena de la isla de Fuerteventura. Vamos a ver la evolución de cómo se veía la isla de Fuerteventura eh, desde bueno, el redescubrimiento aproximadamente pues en el siglo XIV, probablemente anteriormente pues ya se conocían las islas o se redescubren las islas, ¿no? Como vimos en el otro vídeo, pues con aquellas fuentes sabíamos que ya pues la expedición de Juga probablemente con seguridad pues también estuvo en las Islas Canarias, porque el nesónimo Canaria nos da nombre hoy también a nosotros, los canarios, y al archipiélago. Y bueno, pues eso es en esa línea de la cartografía, ¿no? Nos haremos algunas preguntas también, intentaremos resolver algunas cuestiones, como por ejemplo, si los franceses tenían mapas cuando llegaron a las Islas Canarias, tenían mapa la expedición de Jean de Betancourt y Gadifén de la Salle. Bueno, no lo sabemos, lo veremos. Algunas otras cuestiones también, pues, respecto a la toponimia. La toponimia a mí personalmente me apasiona porque es una ciencia que estudia pues los hábitos de las personas que viven en un territorio y cómo van dando las nomenclaturas, ¿no? Esos topónimos que se van creando a través del tiempo, pues sobreviven de boca en boca durante miles de generaciones o cientos de generaciones hasta llegar hasta llegar a un documento escrito, ¿no? Que es cuando ese documento pues digamos que salva del olvido un topónimo que ha sobrevivido de generación en generación de forma oral, ¿no? Y bueno, a mí personalmente me apasiona la toponimia y sobre todo la toponimia majo, ¿no? De la isla de Fuerteventura, de los antiguos habitantes de la isla de Fuerteventura y toda la toponimia de los antiguos canarios, porque me parece que es un mundo fantástico de trabajar y de estudiar. Pues veremos algunas cuestiones, ¿no? También nos haremos algunas preguntas, por ejemplo, ¿qué es Herbania? Vamos a ver qué es Herbania, la palabra es Fequén, tenemos la palabra Fequén, la palabra Esquén, ha habido mucha controversia si las palabras significan lo mismo, son dos palabras diferentes, lo veremos también, ¿vale? Así que, bueno, sin más, esperar que les guste, bueno, que sea dinámico y entretenido este nuevo vídeo y bueno, pues seguimos con la ponencia. Bueno, en primer lugar aquí vamos a hacer un recorrido de esas cartografías de la isla Fuerteventura. Tenemos que decir que hay un libro de Tousmelia, ¿vale? Que es este librito que se puede consultar en internet, porque el autor, la verdad que desinteresadamente, y hay que agradecérselo siempre a los autores que desinteresadamente, pues publican sus libros en internet y se puede hacer una consulta gratuita, pues ese conocimiento que ellos pues ofrecen, ¿no? Al resto de personas que están interesadas en estas cuestiones. Y en este caso, bueno, vamos a ver en primer lugar pues una carta portulana de Angelino Dulcers, ¿vale? Está datada en 1339 y es muy interesante porque da por primera vez el nesónimo Lanzarote, que ha habido tanta controversia de si Lancelot Malocel existió o no existió. Hay algunos autores que afirman que no existió y lo argumentan muy bien. También en internet se puede acceder a artículos sobre estas cuestiones y en este caso pues vemos la isla de Fuerteventura y la isla de Lanzarote y se omite el resto del archipiélago. También interesante porque nos recuerda lo que vimos en el vídeo anterior, ¿no? Esa dualidad de archipiélagos en el propio archipiélago canario. O sea, por un lado tendríamos las islas occidentales y por otro lado las islas orientales. En este caso solamente tenemos estas islas orientales, ¿no? Posteriormente, bueno, tenemos un mapa, 1468, donde, como podemos ver, las Islas Canarias no tienen nada que ver con lo que son realmente, ¿no? A nivel de su contorno, pero sí que se van añadiendo, pues, esos roques al lado de Lanzarote, se añaden las Islas Salvajes también,
O sea, ya hay un conocimiento de las islas, pero digamos que esos contornos pues no están bien definidos. Tenemos que tener en cuenta también que muchos de estos autores, de estos cartógrafos, no conocieron las islas, nunca estuvieron en las islas, sino van copiando de unos a otros, según pues esas coordenadas náuticas, van referenciando dónde están las Islas Canarias y muchas veces pues copian incluso la silueta de la isla, con lo cual pues tenemos muchos libros o muchas mapas, mucha cartografía que tiene semejanza en las figuras, ¿no? En las morfologías de las islas. Interesante este mapa, ¿por qué? 1413. Fijémonos en la isla de La Gomera, ¿vale? Que está dibujada en rojo. Y la isla de La Palma, que está dibujada en amarillo, pues al lado de La Gomera. Como vemos, pues prácticamente La Palma tiene, o incluso es más pequeña que La Gomera, ¿no? Resulta en este mapa. Y luego el resto de las islas, pues vemos, tampoco hay, no es muy fidedigna, ¿no? Los contornos de las islas, pues vemos, por ejemplo, la isla de Gran Canaria, que recuerda pues a una pera, por ejemplo, ¿no? Así a modo anecdótico y a modo de broma, ¿no? El texto B, como les decía antes, nos da unos datos muy interesantes que hemos planteado también unos paralelos con el mapa que acabamos de ver. Nos dice sobre La Gomera que tiene forma de trébol. Pues como vemos en el mapa, esa isla pues tiene esa forma de trébol, ¿no? Esa isla roja que se representa ahí, que es la isla de La Gomera, que es totalmente desproporcionada pues respecto, por ejemplo, a Tenerife, que está al lado, ¿no? Y luego, pues más adelante, ya nos da el dato de que usan un mapa, ¿no? Se refiere a la isla de La Palma y dice que es más grande de lo que figura en el mapa. Con lo cual, pues podemos plantear que la expedición de Le Canarien podía contar, si no con este mapa, que es un poco posterior a la conquista o a esta incursión normanda por las islas, por el archipiélago, podía haber contado con algún tipo de copia pues con la misma estética que el mapa que estamos viendo, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues nos hace referencia a esa isla en forma de trébol, refiriéndose a La Gomera, y que La Palma es más grande de lo que figura en el mapa. Con lo cual sabemos que traían un mapa y podemos plantear que tenían un mapa más o menos parecido a este, si no, pues alguna versión anterior de este mapa, ¿no? Porque como decía, pues muchas veces se copiaban, esos cartógrafos se copiaban unos a otros y iban creando pues sus propios mapas a través de esas copias. Se sigue conociendo más la toponimia de la isla, en este caso pues todos esos topónimos del litoral, donde vemos esos anclas que hacen referencia a lugares de desembarco, ¿vale? A puertos, como ellos decían, el puerto, lugares pues donde pueden atracar o recoger o descargar mercancías. Vemos algunos topónimos ya interesantes, como que van a ser topónimos que llegan hasta nuestros días, pues tenemos algunos topónimos majos, ¿no? Algunos topónimos indígenas, como puede ser Amanay, como puede ser Jandía, y algunos topónimos importantes, como puede ser el Pozo Negro. Por ejemplo, sabemos que el puerto de Pozo Negro fue el puerto principal de la isla de Fuerteventura durante muchísimo tiempo, ¿no? Por ahí se importaba el ganado y se exportaba también, pues, muchísimos productos que acababan en los pueblos de Tuineje, Tiscamanita, Betancuria, la Vega de Río Palma, lugares que tenían más población, además de la cantidad, pues eso, de cereal, por ejemplo, que se cultivaba en estos lugares y demás, ¿no? Y vemos que el resto de la isla, en el interior, no tiene ningún topónimo. Y como podemos ver, pues la figura de la isla no tiene nada que ver con la isla de Fuerteventura, como vemos en el mapa. Hay otros mapas muy interesantes, pues en este caso, por ejemplo, un mapa de 1656, ¿no? Que es un poquito anterior al mapa que vimos anteriormente, que está la cronología un poco cambiada aquí. Interesante, tenemos aquí algunos topónimos que nos pone el autor sobre el mapa. Por un lado nos pone Lupus Marino, ¿vale? La isla de Lobos, arriba, lo vemos en latín. Luego nos pone Baltarajal y nos pone Rit Roig, que son los topónimos que hacen referencia a los castillos betancurianos. El Baltarajal era el castillo que hicieron, digamos, el grupo de Gadifer de la Salle, y Rit Roig el que hizo el grupo de Betancourt. Como bien sabemos y como podemos leer en el texto de Le Canariel, ellos estaban peleados, entonces pues cada uno se creó su propio espacio, su propio castillito, ¿no? Su propio castillo, su propia fortaleza, digamos. Interesante también nos pone, por ejemplo, Pozo Negro, como un lugar interesante, algunos topónimos desaparecidos, como puede ser el Tarafalo. Algunos autores plantean que el Tarafalo podría hacer referencia a Gran Tarajal. Bueno, ahí está Tarafalo. Y luego interesante justamente en el istmo, o en ese estrecho entre lo que representa la parte norte y la parte de la península de Jandía, vemos cómo dibuja una pequeña pared.
¿no? Entonces, probablemente el autor de este mapa tenía o tuvo en sus manos la crónica normanda de Le Canarien, con lo cual pues sacó pues los topónimos de Ritt-Roll, Baltarajal, y además pues nos dibujó esa pared que hace también referencia al texto, que veremos más adelante también un poquito más en detalle. Van pasando los siglos, van pasando las décadas y se va haciendo cada vez la isla más parecida, digamos, o la isla va cogiendo una forma más parecida a la realidad. En este caso pues tenemos un mapa de 1742-43, un mapa militar, donde ya pues se aplican muchísimos topónimos en lo que es en el litoral, en la costa, y luego ya empiezan a haber más topónimos en el interior de la isla. Sobre todo, como dijimos anteriormente, la zona de Tuineje, Tiscamanita, la Vega de Río Palma, Betancuria y la zona de la Oliva, también la Antigua, toda esa zona era la que más población tenía, había digamos más economía ganadera y más industria de cultivo de cereal, ¿no? Entonces, bueno, pues aparecen esos topónimos haciendo referencia a esos espacios que son más habitados. Un mapa precioso con el que yo tengo una vinculación especial, este mapa de Juan Bautista Hernández Bolaño, 1787. Bueno, pues él crea este mapa, como vemos no tiene nada que ver con la figura real de lo que es la isla de Fuerteventura, digamos el contorno, nos hace la península de Jandía, nos hace el istmo con esa representación de lo que son los hables del istmo, ¿no? Y luego, bueno, pues nos dibuja los municipios en diferentes colores y nos hace esa franja marrón, que hace referencia a la zona del ganado de costa, ¿vale? Son los mancomunes donde estaba el ganado viviendo salvaje, libremente ahí, que después se recogerían las abuesas, como veremos posteriormente, y bueno, pues tenemos esa referencia a la zona del ganado de costa, ganado guanil, palabra también aborigen, ¿no? Palabra majo. Otro mapa interesante, ya va pasando, pues eso, lo van pasando las décadas, y tenemos aquí este mapa muy interesante donde ya la isla de Fuerteventura pues se empieza a contornear de una forma más fiel a la realidad, ¿no? que tiene la isla. Eso sí, en el interior pues se añade pues una serie de cordilleras montañosas, un poco pues el autor interpreta pues las zonas montañosas que tenemos en la isla, ¿no? Por un lado pues lo que son el macizo de Cofete, toda la zona de lo que es el Pico de la Zarza, nos dibuja la cordillera donde podemos meter pues la montaña del Cardón, Melindraga y toda esa cordillera que va hacia Tuineje y después toda la zona de Betancuria, Gran Montaña y todas estas zonas del centro de la isla. Nos dibuja también los cuchillos de Vigan y ya en el centro de la isla pues ahí pues, probablemente está representando las montañas más características como puede ser la montaña de la Muda, la montaña del Aceitunal y diferentes lugares por ahí, ¿no? Agua Salada, que es otra montaña importante también cerca del Aceitunal, y finalmente en el norte pues una serie de volcanes haciendo referencia a los volcanes del Bayuyu. Posteriormente pues en este mapa, ya estamos en el siglo XX, mediados del siglo XX, vemos un mapa militar que es la isla de Fuerteventura como la conocemos hoy, el contorno, y ya vemos que hay cientos de topónimos en el territorio, ¿vale? Ya se han añadido muchísimos topónimos en el litoral y muchísimos topónimos en el interior de la isla, con lo cual pues ese conocimiento a través de las visitas continuadas a lo largo de los siglos y cada vez pues se van perfeccionando más las técnicas de cartografía e incluso fotos aéreas ya en esta época pues se va desarrollando estos mapas. Aquí tenemos dos personajes muy importantes. Por un lado Juan Betancur Afonso, ¿vale? Que escribió una de sus obras más importantes, que es Historia del Pueblo Guanche, donde nos habla de las culturas de las Islas Canarias, sobre todo se centra en la isla de Tenerife, que era su isla, la isla de Tenerife, pero también da una multitud de topónimos de todas las islas, ¿no? Y es un poco uno de los primeros autores que recoge de modo sistemático esa toponimia y entiende el valor y la importancia de recoger esos topónimos, ¿no? De que no se pierdan, ¿vale? Y este primero, Juan Betancur, le encomienda a su colega Ramón Fernández Castañeira, que vivía aquí en la isla de Fuerteventura, que recoja toda la toponimia que pueda, ¿no? Toda la toponimia relacionada con el mundo aborigen que pueda, ¿no? Entonces Ramón Castañeira le coge el relevo, acepta su propuesta y hace un trabajo que también es fundamental para entender muchísimas cuestiones culturales, etnográficas y en el campo de la toponimia, que es lo que estamos trabajando. Muchos topónimos pues también los recoge en diferentes obras y
en concreto pues en memoria sobre las costumbres de Fuerteventura, ¿vale? Que después pues Juan Betancourt pues va a citar continuamente pues esas referencias de la isla de Fuerteventura a través de Castañeira y bueno, es un trabajo súper importante que recogió multitud de topónimos que si no llega a ser por el primero que carga el segundo, pero por ambos, no nos hubiesen llegado a nuestros días, ¿no? Se hubiesen olvidado para siempre, porque la toponimia tiene esa cosa, ¿no? Que cuando un topónimo se olvida y no se recoge y no se plasma en un papel, pues se queda abandonado al olvido y se reliega, pues eso, se pierde una tradición de siglos, milenios, de nombrar a un lugar con el mismo nombre y finalmente pues esos topónimos se pierden. Aquí tenemos estos dos autores, pero bueno, la toponimia de Fuerteventura pues depende de otros muchos autores que han trabajado esta materia durante las últimas décadas, los últimos siglos. Y luego tenemos la obra más importante que podemos considerar una recopilación de todos estos autores y de todo y muy una obra, bueno, a mí personalmente me parece una obra que a quien le guste esto es una obra obligada de tener, es el libro, el diccionario de topónimos de Canarias que hizo Maximiliano Trapero, ¿vale? Que también está en la bibliografía, donde recoge pues todos esos autores y todos esos topónimos que hay como unos 4000 y pico topónimos especificados dónde están, cuáles son las fuentes que lo toman, de dónde salen esos topónimos y los diferentes autores que son muchísimos que han trabajado estas cuestiones a lo largo del tiempo. La toponimia del pueblo majo. Los antiguos pobladores de Fuerteventura. Tenemos que pensar que nosotros tenemos la cartografía, o en los últimos siglos se tenía la cartografía para ubicarte en un territorio, pero nuestros abuelos y nuestros ancestros, pues para ubicarse en el territorio tenían topónimos y mapas mentales, o sea, ellos sobre su idea del territorio y sobre los nombres de las montañas, los barrancos, los afluentes, los manantiales, las calas, o sea, las playas, pues con todo eso se generaban un mapa mental y podían entenderse con otras personas que, pues eso, podían llegar a un lugar en un determinado tiempo, pasando por unos determinados lugares y todos se entendían porque sabían dónde estaba la montaña de la Muda, la montaña de Tiscamanita, la montaña de Buenavista, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la toponimia es, digamos, el legado de miles y miles de personas que gracias a ellos pues nos ha llegado hasta nuestros días, como dije antes, creo decir antes, pues hasta que alguien lo coge y lo deja escrito en un libro, con lo cual, en un libro, bueno, en un documento, como veremos algunos documentos del Cabildo, digamos que lo salva ese topónimo que ha ido sobreviviendo de voz en voz, ¿no? De boca en boca con la tradición oral, pues lo salva del olvido, ¿no? Hasta que se transmite y acaba escrito en algún documento y ese documento no se pierde, claro. Bueno, tenemos aquí algunas cuestiones gramaticales del bereber para entender un poquito la toponimia. No sabemos muy bien los significados, usamos todos los días esos topónimos, estamos muy habituados a usar Tiscamanita, Tecedelague, Tuineje, Tindaya, son palabras que forman parte de nuestra vida, pero no sabemos qué significa. Pero vamos a intentar hacer una aproximación a ciertas cuestiones, ¿vale? Por ejemplo, género y número. Eso sí que podemos saber cuestiones de este tipo, ¿vale? Además de otras muchas interpretaciones que hacen algunos autores, muchas veces, bueno, algunos con buena intención, pero no muy acertadas, porque, bueno, trabajar el bereber implica trabajar muchos dialectos y no es simple, ¿no? Además de que tenemos un triángulo lingüístico, los canarios, porque tenemos la lengua castellana, que es la lengua materna, y tenemos que estudiar el bereber a través del francés, por lo cual, pues, ahí ya no es fácil estudiar el bereber, si además lo tenemos que estudiar a través de una tercera lengua, pues mucho más complejo. Algunas cuestiones también de masculino y femenino, de género. Aquí vemos un ejemplo, la perra, el perro. Vemos como el determinante la va a ser referenciado por la T. Muchas veces tiene la T prefijando y sufijando el radical y a veces se ha perdido la última T, ¿vale? La T que cierra la palabra, no, pero nos está dando un femenino. Del mismo modo, en masculino tenemos que la A, la I y la U equivale al determinante masculino el, ¿vale? Con lo cual tenemos este ejemplo donde perro simplemente para cambiar el género pues se le añade esa doble T, como podemos ver. Otra cuestión interesante, la N que tenemos en la toponimia muchísimas veces la vemos, ¿no? La tenemos en la toponimia.
la N. La N cuando está detrás del determinante, o sea, cuando está detrás de T, de una T, o cuando está detrás de una A, I, U, como vimos anteriormente, nos está hablando de una preposición de, con lo cual ten es la de o an es el de, ¿vale? Tenemos ese prefijo de la palabra que sabemos lo que significa. Ahora, el resto de la palabra, eso ya es harina de otro costal, eso ya es más complicado, ¿vale? Y luego tenemos la N cuando está al final de la palabra, que nos está hablando de un plural o un superlativo, ¿vale? Lo explico. Por ejemplo, corral es que, corrales es ken. Y si hablamos de un corral muy grande, que le queremos añadir esa cualidad de que es muy grande ese espacio, ese corral en concreto, pues decimos también esquén. Con lo cual, esquén nos puede estar hablando de un plural o de un superlativo. Nosotros decimos aquí en Fuerteventura a esos corrales grandes gambuesa. Algunos autores plantean que la palabra gambuesa es portuguesa y otros dicen que, bueno, la palabra gambuesa es aborigen, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues tenemos así un poquito para entender algunas cuestiones, ¿vale? De modo que tenemos el determinante la es TT o solamente la T al principio, con lo cual Tebeto, Tefía nos está hablando de un topónimo en femenino. Y del mismo modo, pues tenemos el determinante y del mismo modo, pues tenemos el determinante con la preposición, ¿vale? Como por ejemplo los topónimos técnicos Kei, Tindaya, que nos está diciendo la de, ¿vale? Aquí tenemos algunos ejemplos, son topónimos que usamos todos los días prácticamente, pues son nombres de pueblos muy importantes aquí en la isla de Fuerteventura. Y aquí he puesto también la variante tiquital, tequital, porque hay muchas personas que dicen, no, tiquital, es correcto, no, es tequital. Bueno, probablemente las dos partes tengan razón, ¿vale? Puede ser tiquital y puede ser tequital. O sea, estaríamos hablando de que las dos formas son correctas. Otra variante también interesante que quería plantear aquí es la forma che, ¿vale? Por ejemplo, chimiche. Esa che es lo mismo que la T. Lo que pasa que, por ejemplo, en la isla de Tenerife se dan muchísimos más casos, la lengua de los guanches, porque tenemos que hablar de que los guanches son los de Tenerife y la lengua guanche es la que hablaban los nativos de la isla de Tenerife. Tenemos que plantear que ellos tenían una fonética para la T, que no vamos a entrar en fonología tampoco, pero que se parece más o se ha transcrito como una che, ¿vale? Con lo cual chimiche sería timit, ¿vale? Como también nos plantea Mensavir en algunos de sus trabajos muy interesantes. Con el masculino, pues lo que comentamos anteriormente, ¿vale? A, I, U es él y A, I, U más la N es él, ¿vale? Aquí tenemos algunos topónimos, bueno, pues, topónimos que conocemos, Amuley, Izcaduan, Anaga, Inagua, Unchon. Y aquí tenemos algunos ejemplos de la isla de Fuerteventura. Ugan, Ajuí, Agando, Izcado, Amuley, Amanay, Abona, ¿vale? Muchos topónimos de Fuerteventura. Algunos dirán, no, es que ese topónimo es de Tenerife, porque es que hay muchos topónimos que los tenemos en Fuerteventura, los tenemos en Tenerife, los tenemos en La Palma, y es normal, porque al final todas estas lenguas vienen del mismo origen bereber, ¿vale? Entonces, pues muchos topónimos son paralelos. Es interesante lo que les comentaba antes, ¿no? Tenemos la palabra esken y tenemos la palabra efeken. Por un lado, en bereber tenemos esk, ¿vale? Que significa construcción. Lo podemos ver en las raíces que se plantean en muchos diccionarios del bereber, porque el bereber tiene multitud de dialectos y dentro de esa multitud de dialectos hay subdialectos, con lo cual es muy complicado el estudio de esta lengua. Pero cierto es que esas raíces son muchas veces inmutables, se mantienen en la raíz, con lo cual varían las vocales, se van cambiando, pero se mantiene una raíz. En este caso la raíz sería la S y la K, ¿vale? Y vendría a significar construcción en algunos dialectos. Y del mismo modo, EFK viene a significar dar, ofrecer, entregar. Entonces, la geografía de Fuerteventura está llena de topónimos que tienen el radical ESC. Esquinzo, Mesque, Lesque, Esquén, multitud de topónimos, ¿no? Esquei, como tenemos ahí, bueno, multitud de topónimos. Y del mismo modo tenemos recogidas varias informaciones que nos hablan Leonardo Torriani y Galindo, como vimos el otro día, que nos dicen para el templo de los majos, confundiendo un poco los majos de Fuerteventura y Lanzarote, que por otro lado tiene su lógica, porque hay muchas cuestiones culturales muy paralelas entre Fuerteventura y Lanzarote, de la toponimia y otros aspectos, con lo cual probablemente pues no es nada descabellado que haya palabras muy paralelas en ambas islas, ¿no?
Pues de este modo tenemos esas palabras que hacen referencia a los templos. De modo que Efke estaría dentro de la raíz que hace referencia a un lugar de donación, de ofrecimiento, de entrega, que es lo que hacían los magos, hacían sus ofrendas de alimentos, de leche o cremaban animales como a modo de ofrecérselo a los ancestros, ¿no? A sus dioses y demás. Y por otro lado, pues tendríamos la palabra es que hace referencia a construcción, a corrales, ¿vale? Como vimos anteriormente, podemos encontrarnos en singular, cuando por ejemplo sería esque o lesque, y en plural o en superlativo cuando hace referencia a un esquén, ¿vale? Porque muchas veces llegas a un lugar que es lomo del esquén y solamente hay un corral. Eso sí, es una gambuesa que mide 30 metros de diámetro, o sea, un corral muy grande, ¿vale? Se pone ese superlativo. Torriani nos hizo un dibujo muy interesante y dijo, cuya forma se ve en el dibujo, refiriéndose a un esquén que ha dado muchísimas interpretaciones y muchísimo que hablar. No sabemos si esta estructura existió alguna vez. Torriani pues fue bastante fantasioso en su narrativa y en sus interpretaciones, en sus ilustraciones, con lo cual, bueno, no podemos dar el crédito absoluto de que esto existiera, ya que arqueológicamente no se ha encontrado. Se han encontrado otros edificios diferentes, más o menos con esta bueno, más que morfología, con estas características, más las características que describe el texto, porque Abreu Galindo y Torriani describen un edificio determinado, ¿no? Al que llaman Efquén o Efequén, pero Torriani lo dibujó, y la pregunta que nos cabe plantear es si él vio este edificio o lo que vio es lo que vamos a ver a continuación. Esto es un esquén, un efequén de verdad. Están alrededor de un círculo, son piedras que muchas veces pesan entre 300 kilos, incluso una tonelada, o sea, son piedras muy, muy potentes. Se hace un edificio, evidentemente, para que perdure durante muchísimos siglos, pues los vemos aquí después de miles de años, todavía en pie, y evidentemente no tiene altura esas piedras, no hay intención de hacer un corral. Esto no está hecho para que el ganado se quede dentro. Además, de muchas veces tienen pequeñas puertas donde no hay piedra, que son espacios de acceso, ¿no? Incluso a veces tiene dos espacios de acceso, como uno de entrada y uno de salida, o dos entradas. Eso no lo sabremos nunca porque no tenemos constancia de cómo eran estos rituales. Pero esto es un efequén, y la isla de Fuerteventura está llena de estos espacios, probablemente pues estos espacios sagrados. Y también está llena aún más todavía, por supuesto, de lo que podemos denominar esquén, ¿vale? O también la palabra gambuesa, que también define estos espacios ganaderos. Son espacios comunales muy grandes donde tenemos, bueno, pues esas apañadas, se recoge el ganado, se mete ahí, se hace su marca, se hace su corte que se llama teberite o golpe, también algunas veces en la nariz, se reparte el ganado entre los pastores, se marcan, pues eso, los baifos se marcan, ¿no? Los cabritos, para que no entienda lo que es un baifo, si alguien nos ve desde fuera, pues se marcan en las orejas para ponerle la misma marca o el mismo dueño que su madre, y bueno, eso es una cultura ancestral que nos viene de época majo, por supuesto, probablemente también tradiciones traídas del continente, y esto se parece mucho a lo que vimos anteriormente con esa efequén que nos dibujó Torriani. Entonces nos cabe preguntarnos si a lo mejor Torriani lo que vio realmente fueron gambuesas, y al ver estas gambuesas y tener el texto del que evidentemente copió, igual que lo hizo Abreu Galindo, esa descripción de lo que es un efequén, él, bueno, pues creó su propio efequén, ¿no? En su creencia de lo que debía ser un efequén. Interesante también porque Torriani nos añade dentro de este espacio, en su dibujo y en su descripción, un personaje antropomorfo, un ídolo antropomorfo. Cosa muy interesante, que aquí en Fuerteventura apenas se han encontrado algunos idolillos, pero muy, muy pequeños y muy poca cosa, ¿no? Aquí tenemos algunas referencias a la palabra efequén, que tenemos por una parte en una merced y por otra parte también en los protocolos del Cabildo de Fuerteventura, ¿vale? La merced es una repartición de terreno, donde se dice, bueno, pues este terreno te toca a ti. Después de la conquista, pues se reparten los terrenos en los colonos y se hacen pues esos documentos para dar constancia de qué terreno le toca a cada cual, ¿no? Aquí tenemos por ejemplo el topónimo Tegurame, que es otro topónimo que ha desaparecido, aunque lo tenemos localizado, a diferencia de otros topónimos que han desaparecido y no los tenemos localizados porque
no sabemos dónde estaban, aunque están escritos en documentos de este tipo, pero no sabemos exactamente localizarlo. Y aquí se nos hace referencia pues eso, al Efequén de Juan el Viejo, y posteriormente también nos hace referencia al Efequén que dicen de Simón Morales, y además nos da pues el legado de sus ancestros que también pues fueron dueños de este Efequén, ¿no? Y esto sí que es un protocolo del Cabildo en una venta de tierras, ¿vale? Uno está fechado en 1549 y el otro en 1605, con lo cual tenemos constancia del uso de esta palabra de modo también pues muy temprano respecto a la conquista. Vamos a ver aquí un topónimo muy interesante, la pared, rotundo, la pared. Cuando alguien habla de la pared en Fuerteventura sabe perfectamente a qué lugar se está refiriendo. Probablemente en el mundo majo más todavía, porque esta fue una empresa muy importante donde el grupo social tuvo que trabajar muy arduo para construir esta pared, probablemente con motivos ganaderos, de reserva de pastos en la península o para apañar el ganado, como comentaremos ahora, ¿no? Es una pared que aproximadamente mide unos 4 kilómetros, o sea, es una empresa bastante importante y tuvo que tener un nombre importante en su momento, porque igual que hoy llamamos la pared a este lugar porque lo que más destaca o una de las cosas más destacadas, también tenemos que darnos cuenta que es un topónimo, la pared antiguo, ¿no? El topónimo de la pared ya viene de hace siglos, ahora mismo no sabría decir la referencia de la primera vez que se nombra, aunque bueno, como bien sabemos, ya los franceses nos dan pues ese conocimiento de un muro grande y ancho que atraviesa el país de un mar a otro. Como veíamos, realmente no llega de un mar a otro porque en un momento determinado se corta y vemos como no hay ripio, ¿no? Cuando tú te llevas la pared porque está muy expoliado este yacimiento, ¿no? Es una pena, ¿no? Entre todos deberíamos de cuidar más todo el patrimonio que tenemos en la isla porque bueno, estas cosas una vez se pierden, pues se pierden para siempre, ¿no? Igual que esos topónimos que se quedan olvidados. Pues probablemente esta pared no llegaba hasta la costa, ¿vale? Podía llegar, pues eso, unos cientos de metros antes de llegar a la costa porque cumplía la función para la que había sido encomendada. Y una de las posibilidades es para apañar todo este área que vemos en amarillo del ganado, en esas apañadas, que es como llamamos nosotros esa recolección del ganado, y se iba metiendo en los diferentes corrales. Todos los corrales están al norte de la pared, ¿vale? Esos corrales están en la pared, pues en la parte norte, con lo cual, pues evidentemente un ganado llegaba desde el norte y se metía en esos corrales, pues para ser, como dijimos anteriormente, marcado, consumido, bueno, pues sacrificado para ser, bueno, para aprovechar todos los recursos que les aportaba el ganado, ¿no? Bueno, aquí en el texto B es interesante porque nos dice que en Fuerteventura, que tanto nosotros como los de Gran Canaria llamamos Herbania. Es interesante porque la pregunta que nos cabe hacernos es ¿por qué los de Gran Canaria llaman Herbania a la isla de Fuerteventura? En este momento Gran Canaria no estaba conquistada, pero en cambio nos dice que la gente de Gran Canaria llamaba Arbania a la isla de Fuerteventura, con lo cual nos hace pensar, o personalmente me hace reflexionar, sobre la posibilidad de que los trujamanes tuvieran ese dominio de esa palabra, a través de que la palabra pueda ser incluso foránea, o sea, que sea una palabra de Gran Canaria, o que ellos recogieran esa palabra y bueno, pues llamaran a Fuerteventura Herbania, o a lo mejor algún punto más concreto de Fuerteventura que los franceses no supieron especificar. En ese sentido, tenemos bastantes trabajos al respecto y por ejemplo el diccionario de topónimos canarios de Maximiliano Trapero hace un análisis interesante con los autores que han analizado anteriormente también esta palabra y personalmente creo que está muy acertada una de las propuestas que dice que sabemos que construcción es BNU, o sea, sería Banu, ¿vale? Habría una vocal ahí que no se escribe de modo consonántico. Y Herbania, pues tendría también, bueno, el radical ese como vimos anteriormente para los corrales, ¿no? Para el esque o esquén o para los efequenes, ¿no? Que tanto polémica ha creado esa F, esa S, son palabras parecidas, pero probablemente, igual que para un alemán, a lo mejor tenemos dos palabras nosotros que a ellos les resulta parecidas, pero a nosotros no nos resulta parecida porque es nuestra lengua materna. Probablemente a los majos, pues tú le decías esquén o le decías esquén y perfectamente, pues fonéticamente ellos sabían que estaban hablando de dos cosas diferentes si la interpretación anterior pues es correcta, ¿no? Entonces tenemos ese radical BN, probablemente refiriéndose a la construcción. Algunos autores pues plantean la posibilidad de que Herbania viene a significar algo parecido a la pared, ¿vale? Y ese prefijo podría ser el prefijo ar, que lo tenemos en muchos topónimos como Aruca, Arguineguín y también en la variante como Hermigua y Erque,
¿vale? Entonces, bueno, pues la posibilidad de que el topónimo Herbania haga referencia a la pared de Jandía es muy interesante y una propuesta, pues desde mi punto de vista, bastante aceptable, ¿no? Para terminar, algunos topónimos vivos y otros topónimos desaparecidos. Topónimos desde mi punto de vista preciosos y magníficos, ¿no? Por ejemplo, topónimos vivos que utilizamos todos los días y que para nosotros son sencillos de pronunciar, pero en cambio cuando a veces viene incluso gente de otras islas, ya no te digo cuando viene la gente de península o de otros lugares del mundo, pues le dices que vamos a Triquibijate, ¿no? Y la lengua se le hace un nudo, ¿no? Para nosotros es normal porque todos los días utilizamos pues estas palabras, ¿no? Pues Triquibijate, otro topónimo precioso de Jandía, Pesenescal o Chiniquibito, que a este se le traba la lengua hasta el que vive allí mismo en el pueblo, ¿no? Y luego algunos topónimos desaparecidos muy interesantes que algunos autores que han trabajado sobre todo esos archivos del Cabildo de Fuerteventura, como puede ser Lobo Cabrera, Manuel Lobo Cabrera, pues digamos rescatan toponimia, ¿no? De modo indirecto, porque a lo mejor sus trabajos están enfocados a otras cuestiones, pero aparecen esos documentos, ¿no? Donde se hablan de fuentes que hay que ir a limpiar, donde se hablan de lugares, barrancos y demás, ¿no? Que, bueno, pues tenemos esos topónimos que muchas veces no sabemos dónde están, no los sabemos ubicar, porque dicen, no, está en el bando de Guise, está en el bando de Ayose, porque esa forma de referirse al norte y al sur de la isla, partiéndose más o menos por la zona de Betancuria, pues se utilizó hasta, pues yo creo que hasta el siglo, no sabía dar el dato exacto ahora, pero yo creo que hasta siglo XVII largo se utilizó, sino más. Con lo cual, bueno, pues sabemos que algunos topónimos están en el sur o en el norte, pero no los podemos ubicar con precisión en el territorio, ¿no? Con lo cual, bueno, es una pena porque es patrimonio que se pierde, ¿no? Y bueno, pues estos topónimos, algunos de ellos, pues, Gualechimida, Chichivique, y este me parece a mí uno de los topónimos más bonitos y más complejos que he visto, que probablemente es un topónimo compuesto, sin duda, que tiene pues probablemente a lo mejor dos sustantivos y un adjetivo, por ejemplo, o varias palabras juntas, ¿no? Cuando nos referimos a ese topónimo compuesto, Sofenigenfan, ¿vale? Es un topónimo precioso, ¿no? Entonces, pues, es como todo un misterio, es como una especie de sudoku del pasado, intentar pues, bueno, pues, conocer, ubicar y de alguna forma a veces pues también intentar interpretar qué es lo que querían decir aquellos que bautizaron estos lugares, ¿no? Con estos nombres tan bonitos, ¿no? A mí personalmente es un campo que me apasiona. Bueno, nada, sin más, pues darles las gracias por haber llegado al final del vídeo. Espero que les haya resultado interesante, que les haya gustado, que hayan aprendido alguna cosa, hayan refrescado algunos conceptos. Y, y bueno, ya nos veremos en el próximo vídeo. Hablaremos sobre los grabados de la isla de Fuerteventura, los grabados rupestres, otro campo apasionante también, que va también en cierto modo en paralelo con la toponimia en algunas ocasiones, con el léxico bereber, por supuesto. Y nada, sin más, pues espero que hayan disfrutado y nada, que me estoy aquí liando un poco. Nada, pues hasta la próxima. Ya saben, pues obrar bien es positivo para que en el futuro nos recuerden con cariño. Y nada, pues nos vemos en un próximo vídeo. Tanmer, muchas gracias. Azul, saludos y hasta una próxima ocasión.